de la presa del Zapotillo. Me da mucho gusto saludar a Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, y muy buenos días al auditorio. Gracias. Importante tener su opinión. ¿Cuál es su postura en torno a la decisión del gobierno del Estado, de los resultados que arroja este estudio? Y preguntarle si ustedes ya conocen, pues, precisamente eso, lo que analizó o lo que determinó la UNOPS. Bien, estamos en vías ya de terminar la revisión, que aunque no estamos encontrando novedades, era muy fácil suponer, ante la imposibilidad por tiempo y física, digamos, para hacer los propios aforos, mediciones de parte de la UNOPS, pues tuvieron que recurrir a los números oficiales, a las cuentas que han sido cuestionados, los números de parte de Conagua. Entonces, en esas condiciones, pues no se puede esperar demasiado, porque es como si tomáramos dos calculadoras y a una le pedimos a una persona que sume 4 más 2 más 4, y a la otra le pedimos que sume 4 más 1 más 4. Uno le daría 10 el resultado, otro le daría 9, pero no es porque una calculadora sea mejor que la otra, sino porque está en función de los datos con que se alimentaron. Entonces, a un sistema, a un programa, dependiendo de los datos que le alimentemos, son los resultados que va a arrojar. Y una vez cargado un sistema con la información básica, pues se pueden modelar escenarios. Es como la contabilidad en una empresa, ¿verdad? Si se inflan las ventas, bueno, pues disminuyen los gastos también y aparece que es una empresa muy rentable, ¿verdad? Entonces, ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento que se hace desde el origen, en la contratación que hemos encontrado, pues que no se hizo respetando la normatividad, y por eso se ha interpuesto una denuncia. Y bueno, en cuanto a un análisis de esta naturaleza a partir de los números oficiales, pues da resultados pues muy parecidos. También otro aspecto que nos llama la atención, pues es que no se hizo un análisis de la cuenca del Río Verde sin que existiera la presa, solo por conocer, ¿verdad?, qué sucedería sin la presa. Están los escenarios que mostraron con la presa a los 105, solo un escenario con la presa a 80 metros, y llama la atención que la decisión que toma el gobernador, o que le aconsejan que tome el gobernador, la opción 5, es en condiciones actuales, o sea, sin reconocer el impacto del calentamiento climático y sin considerar una demanda futura. Entonces, aún en esas condiciones, pues tuvieron que ajustar el caudal y le quitan 1 metro cúbico al gasto firme, ¿verdad? Eso nos lleva a lo que ya hemos señalado, porque, bueno, habíamos pedido por transparencia a la Comisión Nacional del Agua. Una cosa es lo que se espera que suceda en el futuro. El Río Verde, sobre todo en los últimos años, este año en particular, se seca en muchos puntos, o sea, no tiene un flujo continuo. La dependencia es de la lluvia, y si no consideramos los efectos del cambio climático, pues vamos a tener serios problemas en la lluvia que se espera que se tenga. Entonces, bueno, quisimos contrastar dos escenarios. El escenario optimista, que se tiene esperando que siempre va a llover mucho y que se tendrá tal cantidad de agua, y el otro es cuál es la realidad, qué ha estado sucediendo en la cuenca. Entonces, pedimos por transparencia a la Conagua que nos dijera el comportamiento de 3 presas, una en Aguascalientes, que todo es dentro de la misma cuenca del Río Verde, la Plutarco Elías Calles. Esa se construyó en 1932, con una capacidad de diseño para almacenar 340 millones de metros cúbicos, y el promedio después de más de 80 años, pues nos dicen que es de 78 millones de metros cúbicos el promedio de almacenamiento. Otra en el 40, en Lagos de Moreno, se construye para almacenar 30 millones de metros cúbicos, y después de poco más de 60 años, el promedio que da es 10. La más cercana al área metropolitana, que es la Elías González Chávez, en Tepatitlán, esa se construyó esperando traer a Guadalajara 3 metros cúbicos por segundo, y la Conagua que nos dice que después de 20 y tantos años, el promedio es medio metro cúbico. Entonces, estas 3 presas que están de alguna manera distribuidas estratégicamente en la cuenca del Río Verde,
es el comportamiento que tienen real contra lo que se esperaba con metodologías como con la que se calculó el Zapotillo. Quiere decir que no son realmente una solución que viene a salvarnos en el futuro. No, porque menos en la condición del quinto escenario que escoge el gobernador, donde no consideran que hay un cambio climático. Pero a ver, ahí en el estudio, perdón, en el ¿Sí? estudio siempre hablan de 5 escenarios. Sabemos Ajá. que están dos, la de 105 y la de 80. ¿Cuáles son los otros 3? Los otros 3, el primero es considerar que la presa esté con las condiciones tal cual en el proyecto, Sí. y bueno, pues se dan cuenta que no es sostenible. En el segundo escenario es con la cortina de los 105, involucrando el cambio climático, Uh-huh. disminuyendo, no sin involucrar el cambio climático, solo disminuyendo el caudal a 4.8, y bueno, pues se demuestra en ese escenario que tendría un gasto firme prácticamente constante, y ellos consideran que está subaprovechada el embalse, porque sería una cortina muy grande, que en ocasiones pues tendría fluctuaciones ahí el volumen almacenado, y consideran que es un desperdicio pues que Sí. solo se le sacaran 4.8. El tercero es con la cortina a 80 metros, con un gasto firme de 4.8, en donde se mantendría casi infalible esa posibilidad de los 4.8 metros cúbicos por segundo, y ellos consideran como un defecto, que eso es extraña siendo un organismo de Naciones Unidas, Uh-huh. que dicen, estaría vertiendo agua que se pierde en el mar. Es absurdo, o sea, es como pensar que la Tierra es plana, Claro. ¿verdad? Ese escenario, ese vertido que tendría, es el vertido que debe tener el la cortina en el río Verde, aguas abajo, para que no muera el río. O sea, es el caudal ecológico en buena medida. Entonces, eso obviamente es positivo. Ahora, El sí. cuarto escenario, perdón, es No, la dígame. cortina 105, considerando demandas futuras y cambio climático. Uh-huh. ¿Qué encuentran ahí? Que se llenaría una sola vez la presa, y eso pudiera ser, no sé, 4, 6, 8, 10 años, y no se volvería a recuperar jamás, ¿verdad? Sí. Entonces, tan solo esos escenarios se acercan a lo que hemos señalado en el observatorio, y lo que dice la gente, lo que la propia Conagua publica, que no hay agua suficiente en el río Verde. Ahora, durante la elaboración de este estudio, tengo entendido, ellos hicieron mesas de trabajo con diferentes actores de la sociedad. ¿Ustedes estuvieron ahí presentes? ¿Los invitaron? Nos invitaron y obviamente no quisimos acudir, porque si estábamos denunciando la posible irregularidad en la contratación, pues sería como avalarlo. Sí, claro. Pero sí les proporcionamos las recomendaciones. O sea, el posicionamiento oficial, digamos, de cara hacia este proyecto de parte del observatorio son las recomendaciones, y estas se las entregamos. Lamentablemente nunca tuvimos un acuse de recibo, pero ¿Se podría decir que las ignoraron? Recibido. Sí, porque si las hubieran considerado, el resultado que plantearon hubiese sido diferente. O sea, ellos fueron contratados Uh-huh. para que se ajustaran al proyecto tal y como está. O sea, todo apunta a esto, porque esas reuniones que ellos mencionan, incluso hemos estado en contacto conocemos a la gente en los altos, conocemos a los líderes, jamás tuvieron reuniones de trabajo. O sea, fueron como unas... ¿No se acercaron con la gente? No, de ninguna manera. En las pocas ocasiones que se acercaron, por ejemplo, en un caso en Encarnación de Díaz, Uh-huh. fue para pedirle a la gente que si estarían dispuestos a que Encarnación de Díaz tiene una presa, aguas arriba, que puede llevar por gravedad el agua a Encarnación de Díaz. Sí. Y solo fue para pedirles que si estarían de acuerdo en que esa presa se reventara para que corriera el agua. O sea, haciéndoles el trabajo sucio a Bengoa y al gobierno de alguna manera. Uh-huh. Entonces, nunca hubo reuniones puntuales, y eso pues, ellos deberían de demostrarlo si es que lo tuvieron, Sí. haciendo análisis a fondo como debió ser, y bueno, la información que tenemos nosotros es que no hubo tales. O sea, hubo algunas reuniones con el tema de equidad de género o perspectiva de género, una serie de reuniones ahí, pero puntuales para poder ponderar y evaluar la demanda del sector agropecuario. No la hubo. Recordemos que todo este proyecto y los convenios Sí.
tiene su base en un decreto de 1995. Ese decreto, que es de manera increíble, que no se haya combatido nunca, reserva todo el agua del Río Verde solo para consumo doméstico y público urbano. Y obviamente en toda esa cuenca de casi 20.500 kilómetros cuadrados, pues hay uso pecuario, agrícola, industrial, de servicio, acuícola, y todos esos usos están fuera del decreto, y la Conagua, en la parte final del decreto, se compromete a que no va a otorgar más concesiones del Río Verde que no sean el uso doméstico y público urbano. Entonces, esa es una afectación terrible de los derechos de los demás usuarios. Y eso uno supondría, con un organismo de Naciones Unidas, haría un análisis completo en este escenario. No hay tal... Cosa que no hizo, ¿no? Se omitió esta parte importantísima. Así es, o sea, es importantísimo. O sea, si no se le prestó la atención debida a la situación de derechos humanos, entonces, bueno, eso demuestra la parcialidad, pues, como condujeron el trabajo, pues para satisfacer solamente o encuadrar que la cortina de la presa podría ser a 105 y sobre todo el trasvase a León, que nunca lo cuestiona. Sí. O sea, no hay un análisis que hubiesen hecho de las afectaciones, uno, del trasvase en la cuestión medioambiental y socioeconómica, sociopolítica también, sí. Y la otra, la construcción, es un muro el que pretenden construir de 2,5 metros por 30, 40 metros de ancho, cercado, que atravesaría el corazón de Jalisco. ¿Ah? Y nos quejamos de que Trump nos quiere construir un muro en la frontera. Y lo estamos haciendo acá, ¿no? Así es. Híjole. Bueno, pues le agradezco la comunicación esta mañana, y es un tema, pues ahora sí que va a dar para largo, ¿no? Digo, no es algo que se haga la noche a la mañana, porque ya lo anunció el gobernador, ya se está subiendo, sabemos hay ahí también el amparo, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues sabremos que ver en qué camina, en qué sigue, ¿no? Este tema, que sin duda, pues es un problema social enorme. Así es. Nada más para finalizar, sí. Me gustaría resaltar una cosa. Sí. Recientemente se han estado haciendo diligencias con motivo de los amparos que han interpuesto los afectados, y bueno, en este contexto, dos cosas que nos han pedido pues dar a la luz. Sí. El gobierno del estado siempre ha estado combatiendo la defensa que hacen los afectados, y el otro aspecto que nos decían quienes estuvieron en las diligencias, que la gente le manifestó a Conagua que su derecho lo van a defender incluso con su vida. O sea, no es una cosa menor, se está menospreciando el nivel de conflicto que va creciendo y no se está haciendo nada para evitarlo, y eso no lo resuelve. Así es, esa parte queda ahí pues pendiente, es algo que se está ignorando y es una violación a los derechos humanos. Pues muchas gracias, Juan Guillermo, le agradezco, y seguiremos con ustedes con la comunicación sobre este tema. Bien, muchas gracias, Pati, y gracias al auditorio. Gracias, es Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano.